contar ahora con el doctor Iván Rey, que nos va a ofrecer una visión paleoambiental en la que se desarrollaron los últimos neandertales y los primeros sapiens, tomando como referencia información de Cobairos, del yacimiento de Cobairos. Iván es investigador de la Universidad Rovira i Virgili, ahora está disfrutando de un contrato Margarita Salas en la Universidad de Tübingen, en Alemania, y él es especialista precisamente en la reconstrucción del paleoambiente del pasado, tomando como punto de partida el estudio de micromamíferos, de microvertebrados. Estos pequeños animales dan una información muy valiosa sobre cómo era el paleoambiente en el que desarrollaban sus actividades los humanos del pasado. Adelante, Iván, te dejo ya para que nos hables del paleoambiente de los últimos neandertales y los primeros sapiens en el noroeste. Muy bien. Primero de todo, buenos días a todas y a todos. Como me ha presentado Xose, yo soy Iván Rey y voy a hablaros un poco de la paleoecología y después me centraré en el caso de Cobairos. Antes de nada, me gustaría situarnos un poco cronológicamente. Estamos hablando de un periodo que se conoce como... Bueno, no sé si señalar con esto, como... Vale, estamos en el Cuaternario, que va desde los 2,58 millones de años hasta la actualidad. El Cuaternario, a su vez, lo vamos a dividir en Pleistoceno y Holoceno. Y el Pleistoceno, a su vez, se divide en inferior, medio y superior. Desde el punto de vista climático, el Pleistoceno es un periodo muy inestable. Aquí, por ejemplo, tenéis una imagen donde están registrados los últimos 240.000 años. Y tenemos periodos fríos, que son las glaciaciones, y periodos cálidos, que serían los periodos interglaciares. Yo, sobre todo, me voy a centrar en un periodo que se conoce en el que os comenté antes, el Pleistoceno superior, que va desde los 226.000 años a los 11.700. Tenéis que tener en cuenta que el clima va a condicionar a los seres vivos, a los que han habitado y a los que habitamos, y que va, sobre todo, a condicionar nuestra distribución, nuestro desarrollo biológico y conductual. De ahí que sea necesario conocer cómo era el clima en las poblaciones pasadas. Marina ya nos ha hablado de que las poblaciones que tenemos en el Pleistoceno superior son los neandertales y los Homo sapiens. Hay algunas cosas que voy a repetir, pero intentaré pasarlo un poquito más rápido. Vale, el primero de ellos es el Homo neanderthalensis, que vivió hasta hace aproximadamente unos 28.000 años y que está distribuido en Europa y en el suroeste y centro de Asia. Es una especie que genera y que creo que va a generar mucho interés tanto en la comunidad científica como el público en general. Por otra parte, tenemos a los Homo sapiens. Los Homo sapiens somos nosotros. Aparecimos hace aproximadamente unos 300.000 años. Se dice que normalmente aparecimos en África y que a partir de ahí nos fuimos distribuyendo por todo el territorio. Hay otros autores que defienden si hubo una hipótesis multirregional de que si surgimos de manera paralela en Asia también o no, pero bueno, parece que la más aceptada es que surgimos en África y que a partir de ahí nos fuimos distribuyendo. También somos un poquito egocéntricos y siempre nos centramos en un poco los sapiens y demás. Lo cierto es que a veces si jugamos al quién es quién, intentar diferenciar quién es un sapiens y quién es un neandertal, tampoco sería demasiado fácil. Pero bueno, por ahora es lo que tenemos. Una de las principales preguntas, una vez que conocemos a nuestros protagonistas, es decir, sapiens neandertales, y estamos en un Pleistoceno superior, serían las causas de la extinción, que nos ha hablado ya Marina de ellas. Por ejemplo, aquí se nos habla de que en un yacimiento del Cáucaso, hace aproximadamente unos 40.000 años, hubo una erupción volcánica y extinguió los neandertales. ¿Plausible? Puede ser, pero que se haya cargado a todos los neandertales por una erupción volcánica es como si ahora en La Palma no hubiese más palmeros porque se ha cargado a todos. Pero bueno, después hay otra hipótesis que dice que fueron los neandertales responsables de su extinción. Es decir, que ellos practicaban el canibalismo y que por eso se extinguieron. Nosotros también lo practicamos y por ahora estamos vivos. Otra de las causas es la que explicó Marina, que sería un poco que en este yacimiento, que sería, este artículo de aquí, que hace referencia al yacimiento del Sidrón, que es el yacimiento que está en Asturias, donde se ha visto que la población está relacionada entre sí. Y aquí se dice que, una de las hipótesis afirmaría que es por ese endemismo y por eso se extinguieron. Para hacer un análogo, serían como los Austria de la prehistoria y por eso se acabarían extinguiendo. Otra hipótesis es el estrés causado por las poblaciones de Homo sapiens, es decir, en este territorio habitaban los neandertales, llegaron los sapiens y no fueron capaces de soportar ese estrés y se acabaron extinguiendo.
Otra de ellas hace referencia a los cambios climáticos. Los cambios climáticos, como habéis visto, durante el Pleistoceno fueron bastante abruptos y los neandertales tendrían que adaptarse. Cada vez más los autores optamos por hipótesis multicausales, es decir, ni la llegada de los sapiens fue tan abrupta, ni los cambios climáticos fueron tan rápidos como para una población que habitó casi 300.000 años este territorio, no fueran capaces de adaptarse a este clima. Por eso de ahí la hipótesis multicausal, es decir, la presión de los sapiens unida al descenso, a los cambios del clima podría explicarse, pero bueno, lo veremos más tarde también. Con respecto a los métodos que utilizamos para reconstruir el clima, quiero decir, ya tenemos nuestros protagonistas, ya sabemos que se han extinguido, decimos que la paleoecología es muy importante, pero ¿cuáles son los métodos que podemos utilizar para poder reconstruir ese clima? Tenemos diferentes proxies o aproximaciones, como por ejemplo la botánica o arqueobotánica, es decir, el estudio de las plantas, del que luego Ethel os va a hablar. Después aparte tenemos la fauna, es decir, los animales, sean grandes o pequeños. También tenemos, por ejemplo, el estudio de la geología o la geoarqueología, es decir, cómo se formaron nuestros yacimientos. Y, por ejemplo, aquí incluí también los coprolitos, que serían los excrementos que podrían haber sido generados tanto por humanos como por animales. Y ahora voy a intentar explicaros de manera muy general cada uno de ellos para que tengáis un ejemplo. Vale, empezando por la botánica, se pueden estudiar diferentes... podemos estudiar el carbón, podemos estudiar el polen, podemos estudiar los fitolitos y las semillas. Y por ejemplo aquí, en esta imagen, veis cómo se va depositando el polen. Por ejemplo, podría ir a través del río, por el viento, los animales, las plantas, y que a partir de ahí se van sedimentando. A modo de ejemplo, os he puesto un artículo que publicó Ethel, donde estudia los carbones. Si tenemos una madera quemada, vamos a tener un carbón. Y este carbón a veces se conserva en los yacimientos arqueológicos, aunque no siempre. En este artículo que publicó Ethel en el año 2018, si no me equivoco, analiza los carbones de una cueva de Irán. A través de su estructura interna, Ethel fue capaz de identificar que se trataba de un almendro. A ver si sale. Vale, pues esta sería la planta que se identificó a través del carbón. Por lo tanto, si tenemos un almendro, no tendríamos una época glacial con hielos y demás, porque los almendros viven en bosques abiertos, en zonas medianamente húmedas secas. Así que esto sería la utilización que podemos la utilización de las plantas para intentar reconstruir el ambiente. Después Ethel nos comentará más sobre esto, que es experta en este tipo de cosas. Con respecto a la geología, sería muy importante también saber cómo se formaron nuestros yacimientos, es decir, si fueron depositados por precipitación, si había un curso de agua, si había un lago y demás. Y sobre todo nos va a dar esto, que sería la estratigrafía de nuestros yacimientos arqueológicos. Esta es la última estratigrafía que tenemos de Cobairos, que es del año 2021, creo que se publicó, y os hablaré después de ella, pero sobre todo os va a hablar Arturo, que hablará sobre este tema. Vale, con respecto a los coprolitos, que son los excrementos, aquí os he puesto un ejemplo de un excremento de un neandertal que se encontró en la cueva de El Sal, que está en la Comunidad Valenciana. Se hizo un análisis de este coprolito y se llegó a la conclusión de que los neandertales consumían gran cantidades de carne. Por otra parte, tenemos aquí otro estudio donde se analizan los coprolitos de las hienas. A través de los coprolitos de las hienas se ha podido identificar polen, y como habéis visto antes, el polen también es otra herramienta que se puede utilizar para reconstruir el ambiente. Con lo cual, con los coprolitos también podemos obtener una reconstrucción paleoambiental. Vale, y ahora vamos a la fauna, es decir, los animales, que he decidido dividir en dos grupos. Por un lado, los animales más grandes, que serían estos de aquí, y por otro lado, los más pequeños, que en verdad son los que yo estudio. Empezamos por los más grandes para ver qué podemos obtener de ellos, y la fauna las estudian los zooarqueólogos, que serían aquellas personas que están interesadas en identificar las especies sobre todo. Aquí, por ejemplo, tenemos la lista faunística de Cobairos, donde tenemos pues, osos, panteras, bisones, cabras y demás. Es importante para los arqueólogos saber cómo se produjo el origen de esta acumulación, es decir, si los osos dormían allí y se murieron durante la hibernación, si fueron acumulados por humanos o demás. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues a través de la taxonomía. Por ejemplo, en este caso tenemos un hueso de una pantera que presenta marcas de corte, por lo tanto, en este caso estaría claro que el origen de la acumulación fue humano. Aquí está Hugo, sí, ¿no? Que se lo... Por lo tanto, los animales grandes, ¿cómo podrían ayudarnos a reconstruir el clima? Pues bien,
Si tenemos un mamut, estaríamos hablando de un periodo frío. Y si tenemos un animal de un periodo, o sea, de un ambiente cálido, pues a priori no estaríamos hablando de un periodo glacial. Pero sin embargo también existen otras metodologías, como por ejemplo la que utiliza Florent Rivals, que se basa en el desgaste dental. En este estudio analizó los renos para saber si estos comían más pasto o más hojas. Si comían más pasto quiere decir que habría una pradera, y si comían más ramas quiere decir que, claro, pues no había tantos prados y demás, con lo cual es una de las proxies que podemos utilizar para esto. Pues bien, ahora voy a hablaros de los que yo me encargo de estudiar, que serían los animales pequeños. Dentro de los pequeños vertebrados hemos empezado por la división de la herpetofauna. En la herpetofauna vamos a incluir, entre otros, pues las ranas, las serpientes, los lagartos, y estos por sí solos se pueden utilizar como una proxy para la reconstrucción paraambiental. En este caso tenemos un artículo que fue publicado por Rafa Marquina sobre el yacimiento del Sal, que fue donde se encontró el coprolito, y gracias a él fue capaz de reconstruir ambientes, precipitaciones y demás, que ahora os explicaré los diferentes métodos que utilizamos con estos animalitos. Pues bien, ahora vamos a los pequeños mamíferos. No tenemos una definición científica para hablar de pequeños mamíferos, pero generalmente decimos que los pequeños mamíferos son mamíferos pequeños. Normalmente los consideramos que son aquellos que en edad adulta no superan los 5 kilos, y podemos decir que tendrían que ser de un tamaño parecido al de un conejo. Sin embargo, tenemos gatos o los monos, que son pequeños, pero no están dentro del grupo de pequeños mamíferos. Así que, ¿quién está entonces dentro de este grupo? Pues dentro de este grupo incluimos a los roedores, a los quirópteros, que serían los murciélagos, estos que serían los topos, y esto, por ejemplo, es una musaraña, que se llama musaraña elefante, un poco por la trompa que tiene aquí. Ahora bien, no todos los roedores son pequeños mamíferos, porque por ejemplo tenemos a la capibara, que pesa 60 kilos y es un roedor. Pero bueno, de manera general podemos decir que los roedores sí serían pequeños mamíferos, aunque no siempre es así. Pues bien, ¿cómo podemos utilizarlos para reconstruir el clima y el ambiente? Bueno, primero vamos a empezar por saber cómo los recuperamos. A ver, normalmente la fauna son huesos grandes que en los yacimientos arqueológicos pues los vemos, los recuperamos y demás. Pero estos, como son pequeños, pues no somos capaces de verlos en campo. Por lo tanto, cuando estamos excavando, todo el sedimento se guarda en cubos, y ese cubo y ese sedimento se lava. Aquí, por ejemplo, tenéis una zona de lavado con los tamices, después ese sedimento se seca, se almacena y se tría. Triar quiere decir separar, y vamos a separar los huesos de animales grandes que están rotos, los restos de talla, sedimentos que no vamos a utilizar porque serían de origen natural, y también los pequeños vertebrados, que muchas veces en campo podemos diferenciar entre los roedores, la herpetofauna e incluso los peces. En la siguiente imagen, por ejemplo, veis cómo lo hacemos en Cobairos, que aquí tenemos el saco que viene del yacimiento, y aquí lo ponemos a remojo. Después lo lavamos con 2 mallas, y en todos los sacos se tiene la información. Pues en este caso tendríamos CE, que es Cobairos, el 15, que sería el año, el D27 hace referencia al cuadro, porque excavamos en cuadros de 1 metro por 1 metro, y después el nivel, en este caso sería el nivel 3. Después tenemos la Z, que es la profundidad, y la fecha. Pues bien, ¿cómo nos pueden ayudar ahora sí a reconstruir el clima? Tenemos varias proxies para poder hacerlo, y la primera de ellas es lo que llamamos el Mutual Ecogeographical Range. Esto lo que vamos a utilizar es, sabemos dónde están las especies distribuidas actualmente, y en este caso tenemos el Chironomys nivalis, que es el topillo nival, y el Arbicola amphibius. Pues lo que hacemos es ver dónde están distribuidos. En este caso están aquí, en medio y abajo, pero sin embargo el Arbicola amphibius solo está distribuido en la parte norte. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Superponerlas. Y los puntos en los que coinciden van a ser los puntos que guardamos. Y esto con todos los taxones que tenemos representados. Por ejemplo, en este caso, hemos visto como con el Chironomys nivalis teníamos por aquí, por aquí y por aquí, y la intersección final con todos los taxones son unos puntitos aquí y otros puntitos aquí. Cuando tenemos esos puntitos, tenemos estos mapas, que este mapa es un mapa de precipitaciones y esto es un mapa de temperaturas, que también los vamos a superponer, y a partir de ahí pues vamos a obtener la temperatura media anual, la temperatura máxima, la temperatura mínima, el mes más frío, el mes más cálido y demás. Esto es uno de los métodos que utilizamos y que os presentaré después los resultados con Cobairos.
Otro de los lo que utilizamos, otra proxy, es el modelo bioclimático. Este modelo fue desarrollado por Hernández Fernández, que es este que está aquí, en el año 2001-2007. Sin embargo, la última publicación es del 2020, donde se hizo una actualización. Este modelo se basa en que se ha dividido el mundo en 10 zonas climáticas, que las tenéis aquí. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí veis cómo están distribuidas. Por lo tanto, para nuestros ratones tenemos unos valores, que serían los que aparecen aquí, en función de los climas en los que están repartidos. Y con este modelo podemos reconstruir temperaturas y precipitaciones para poder ver dónde estaban esas especies humanas y en qué condiciones vivían. Ahora también se está trabajando, por ejemplo, Mónica Fernández García ha estudiado también los isótopos como una de las proxies que ha añadido a los estudios de pequeños vertebrados. Lo comparó con el Mutual, que serían los que estarían por aquí, y lo comparó con el Mutual, con el modelo bioclimático y los isótopos, y los resultados son bastante similares, con lo cual podemos decir que se pueden emplear a la hora de reconstruir el ambiente. Sin embargo, esto es para las condiciones climáticas. Si queremos reconstruir el ambiente, tenemos un método que se llama el Habitat Weighting. Este método se basa tenemos un valor de 1, el cual se va a dividir entre los diferentes hábitats en los que está representada esa especie. Aquí, por ejemplo, tenemos Rocky, que sería un terreno rocoso, Forest, que es un bosque, Desert, que es un desierto, Grassland, que hace referencia a una pradera. Bueno, pues todos estos los vamos a poder obtener a partir o bien de los datos que están publicados, o si no, en esta página web, que es la IUCN Red List, nos dice la distribución de la especie y aparte nos dice en qué hábitat se está distribuido. Con lo cual, ese valor de 1 podemos empezar a dividirlo en función de cómo se han clasificado estos ratones. Pues bien, no podemos olvidarnos que los animales, y en concreto los ratones, se pueden utilizar también como marcadores biocronológicos. Bio significa vida y cronología significa tiempo, así que nos van a situar un poco en el tiempo. A modo de ejemplo, esto es un estudio que se publicó sobre las ratas de agua. En este tenemos una escala que va desde el Plioceno hasta la actualidad. Tenemos un ratón, por decir así, que sería como el primigenio en este caso, que tenemos el Mimomis, que va evolucionando y va dando lugar a los diferentes taxones. Pues, por ejemplo, de este taxón vamos a tener Arbicola, Chionomis y Microtus. Después va evolucionando y vamos viendo cómo va a dar al Arbicola Amphibius, al Italicus, al Sapidus y demás. Por lo tanto, en función de su característica, es decir, hay algunos que tienen raíces, después las pierden, si el esmalte es más grueso en una parte que en la otra, el número de triángulos y demás. Así, por ejemplo, sabemos que si tenemos un Arbicola Amphibius, estamos en Pleistoceno superior. Si tenemos un Mosvacensis, pues estaríamos en Pleistoceno medio y así bajando. Con lo cual, los ratones también nos sitúan en una escala cronológica. Y esto es solo un ejemplo. Y una de las partes más importantes de los ratones es intentar explicar cómo han llegado esto a los yacimientos. Pues bien, la mayor parte de ellos llegan porque se los han comido. Especialmente, pues lo mítico que tenemos de el gato que caza el ratón, pero creemos que la mayor parte de los ratones que tenemos llegan a través de las aves. Las aves lo que hacen es, cogen el ratón, se lo come, el ratón va bajando hasta que llega al estómago y allí intentan digerir todo lo que son capaces. Sin embargo, cuando se comen todo el ratón tiene pelo y tiene huesos, que eso van a ser cosas que no van a ser capaces de digerir y se forman como estas pelotas que después expulsan, que son las egacrópilas, es decir, son los vómitos de pájaro. Creemos que son los principales acumuladores de los ratones en los yacimientos. Aquí, por ejemplo, tenéis diferentes aves que están expulsando las egacrópilas. Aquí tenéis una mezcla de, aquí serían los incisivos, pelo y demás, y aquí es una agrópila que hemos desintegrado, donde tenemos la cola del ratón, la pelvis, la tibia, la fíbula y demás. Es decir, que en ejemplos actuales podéis ver egagrópilas y si las abrís vais a encontraros seguramente con esto. Vale, también puede ser que se haya muerto de manera natural, es decir, el ratón estaba por allí y se murió. Es otra de las opciones. Sin embargo, ¿y los humanos somos agentes acumuladores de este tipo de fauna o no? Pues de manera reciente, por ejemplo en este caso, en febrero de 2022, se ha publicado un artículo donde se ha registrado una marmota con marcas de corte. La marmota pertenece al grupo de los pequeños mamíferos. Por lo tanto, los humanos sí podríamos ser acumuladores de estos roedores.
Y sin ir más lejos, hasta no hace mucho, en la zona de la Albufera, se utilizaba la rata de agua para la paella. Así que esta rata, por ejemplo, sí que la hemos encontrado en Cobairos. Yo hasta el momento no he encontrado ningún ratón con marcas de corte, pero tampoco es algo que descarte. Entonces, después de todo este batiburrillo de decir que si es el ave, que si es el gato, que si somos nosotros, que si son, que se mueren allí, ¿cómo podemos saber cuál ha sido el agente acumulador, si es que lo hay? Pues bien, Yolanda Fernández Jalbo es una tafónoma que trabaja en Madrid, en el CSIC, y en el año 2016 nos publicó un artículo que se llama Tafonomía para taxónomos, que nos ha simplificado bastante la vida porque antes hacíamos que si representación esquelética, que si digestiones, que si no sé qué, y nos basábamos sobre todo en los libros de Andrews de los años 90. Pues bien, Yolanda en el 2016, con una serie de autores, intentó establecer categorías para todos los diferentes taxones que tenemos aquí. Por ejemplo, en este caso, esto es un arbicólido, pero esto es un múrido, pero también ha incluido que si insectívoros, que si murciélagos, para intentar clasificarlos. Pues bien, Yolanda estableció, bueno, las categorías ya estaban establecidas y son ligera, moderada, fuerte y extrema. Para ver cómo analizamos esto, pues bien, tenemos que coger el diente por la superficie oclusal, es decir, si tenemos un diente que tiene raíces, aquí sería la corona, aquí la raíz, pues la parte de arriba. Y aquí estamos viendo cómo tienen una morfología. Pues bien, aquí en la ligera está casi intacta, pero si nos vamos a la extrema casi no se ve. Después, aparte, tenemos que ver el esmalte, lo que se ha comido, por así decir. En esta parte vemos como casi no se ha comido nada, pero aquí abajo ha llegado hasta el fondo. ¿Por qué es importante saber también quién se ha comido esto? Porque hay ciertos depredadores que son especialistas, es decir, no van a cazar lo que se encuentren, sino que van a comerse ese ratón porque es el ratón que están acostumbrados a cazar. Por lo tanto, si solo nos encontramos eso y no sabemos quién ha sido la gente, puede ser porque la gente sea un cazador especialista y no oportunista como es la mayoría de las aves. Una vez que ya sabemos esto, existen una gran cantidad de yacimientos con evidencias neandertales. Aquí tenéis algunos de los principales, que son muchísimos, y si incluimos los de Sapiens todavía más. Sin embargo, yo hoy voy a hablaros solo de estos 6 y dentro del contexto de Cobairos. Pues bien, antes de nada quería intentar resumir un poquito lo que sería el Pleistoceno desde el punto de vista, el Pleistoceno superior, desde el punto de vista climático. Pues bien, el Pleistoceno superior, como os he dicho, empieza en los 126. Empezaría con un periodo cálido, que es el 5E, que también se conoce con el nombre de Emiense. Durante este periodo se produciría un derretimiento de los hielos y por lo tanto subiría el nivel del mar en torno a unos 100 metros. Después, durante este periodo, durante el MIS 5, que es un nuevo término que son Marine Isotopic States, estadios isotópicos marinos, pues bien, durante este MIS 5, el 5D y el B son periodos fríos y el C y el A serían periodos cálidos. Pues bien, ahora nos vamos al MIS 4. El MIS 4 es un periodo muy corto, en torno desde los 70 a los 50. Se dice que durante este periodo las temperaturas llegan a bajar hasta 10 grados con respecto a los actuales y que sería un ambiente caracterizado por los bosques de Artemisa, según los sondeos realizados. Después nos vamos al MIS 3, que sería un periodo muy interesante, sobre todo desde el punto de vista que aquí es cuando se produciría la desaparición de los neandertales, llegada de Sapiens y demás. Se suele clasificar como un periodo cálido. Si a mí me preguntan si el MIS 3 es cálido, yo diría que depende, porque tenemos más de 30 fluctuaciones climáticas que oscilan entre los 500 y los 2000 años. Y el cambio de un periodo frío a un periodo cálido se puede producir en menos de 100 años. Aquí tenemos los IS, que serían los periodos interestadiales, que serían, por así decir, los periodos cálidos. Pero después tenemos los eventos H, que serían los eventos Heinrich. Los eventos Heinrich se caracterizan porque encontramos gran cantidad de detritos, de hielo, que proceden del Atlántico Norte. Y, por ejemplo, a modo de curiosidad, hasta 4 veces se han detectado estos eventos Heinrich en la península ibérica. Por lo tanto, MIS 3 cálido sí, pero entre paréntesis. Y por último nos vamos al MIS 2, que sería un periodo frío hasta llegar a la última glaciación, y a partir del MIS 1 ya estamos en el Holoceno, que es donde vivimos nosotros ahora y que se considera un periodo cálido. Pues bien, como estamos en Galicia, creo que es una buena oportunidad presentar a Cobairos y el artículo que publicamos en el año 2016.
Arturo os va a hablar de Cobairos, pero yo a modo de spoiler os voy a contar un par de pinceladas y después ya él os comentará más. Bueno, pues Cobairos está localizada en la aldea de Cancelo, en Triacastela, en Lugo. Está situada a 780 metros sobre el nivel del mar. Como podéis ver, en este puntito, ahí estaría Cobairos. Pues bien, esta es la estratigrafía vieja, la nueva es la que os enseñé anteriormente, pero para lo que os voy a explicar me vale perfectamente. En Cobairos, hasta el momento, hemos datado el nivel C, el B, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y para simplificar un poco, los azules serían Paleolítico superior y los naranjas Paleolítico medio. Yo me voy a centrar sobre todo en este, que sería el de Paleolítico superior, que es decir, humanos modernos, sapiens, y el 3 sería Paleolítico medio, que serían neandertales. ¿Vale? Pues bien, a modo de spoiler también, Cobairos no solo es un yacimiento arqueológico. El yacimiento arqueológico es, la cueva tiene una profundidad de unos 104 metros y el yacimiento arqueológico es el número 1. Como podéis ver aquí, esta sería la planta de excavación, aunque ha ido cambiando estos últimos años. Después del yacimiento arqueológico tenemos una gatera que nos lleva a la sala principal o la sala del mamut, que es donde está el arte rupestre. A ver, aquí. Y este sería para nosotros la más famosa, que llamamos la vaca cocodrilo. Una vez que pasamos la zona del arte rupestre, nos vamos al yacimiento paleontológico, donde se han registrado una gran cantidad de osos de las cavernas. Vale, pues ahora que ya sabemos quiénes están aquí, dónde está Cobairos y qué es lo que nos vamos a encontrar, cómo eran las condiciones climáticas aquí. Pues bien, la metodología de nuevo va a ser la misma, es decir, los ratones aquí no somos capaces de verlos en campo, con lo cual excavamos, lavamos, secamos y triamos, como siempre. Después yo he utilizado el Mutual Ecogeographical Range, que era este que consistía en ir superponiendo la distribución de las diferentes especies hasta que tengo una intersección final, que es esta de aquí. Después voy a poner las precipitaciones y las temperaturas. Pero en este caso hemos hecho un poco trampa, porque hay un ratón, que esta sería la intersección final, hay un ratón que es este de aquí, que es el Microtus economus, y aquí tenéis cuál es la distribución actual de este ratón. No está en la península ibérica, por lo tanto, si intentamos hacer una intersección con él, no vamos a llegar a ningún sitio porque es que no está. De ahí que hayamos utilizado también el modelo bioclimático, que aquí no os he mentido y sí que está. Aquí tenéis que está representado en 3 tipos de ambientes diferentes. Además, he utilizado los 2 modelos para ver si hay diferencias o no a la hora de obtener las temperaturas y las precipitaciones. En el Habitat Weighting, que es ese que tenía un valor de 1 que íbamos a dividir entre el hábitat o hábitats que estaban representados, aquí tenemos los hábitats que están representados en Cobairos, que sería abierto seco, abierto húmedo, bosque, rocoso y agua. Y aquí veis, por ejemplo, como este es 0,5, 0,5, hay algunos que son 1, después lo veréis mejor con los porcentajes. Pues bien, con respecto a los resultados, ¿qué es lo que nos hemos encontrado en Cobairos? Nos hemos encontrado 18 taxones diferentes. Tenemos una rana, que es la rana temporaria, que está representada en sapiens y neandertales. Después tenemos una serpiente, que es la vípera SP. No se ha podido llegar a especies, solo a género. Y que está en el nivel 2, no en el nivel 3. Después tenemos 8 ratones, que sería el Apodemus arvícola, y seguimos bajando, hasta que llegamos al miotis. El miotis son quirópteros, es decir, murciélagos. Y después, a partir de ahí, tenemos también 4 insectívoros, que serían, el Sorex es una musaraña, la talpa es un topo y el Erinaceus es un erizo. A modo de curiosidad, aquí tenéis cómo es un número de talpa y esto sería un número normal. Es un poco diferente porque las talpas son subterráneas y tendrían que adaptarse a estas circunstancias y ellos es como que van así por la vida, de ahí que necesiten un número que está adaptado a esta circunstancia. Después, con respecto al número mínimo de individuos, es importante porque tenemos 74 para el nivel 2 y 55 para el nivel 3. Normalmente se dice que si no tenemos más de 30 individuos, la muestra no es representativa. En este caso tenemos casi el doble en el que menos tenemos. Por lo tanto, sí sería representativa. Vale, aquí tenéis los dibujos, que estos fueron hechos por Hugo Blaine, que dibuja muy bien. Aquí tenemos el 1, 2 y 3, que sería un ilion de rana. El 4 es una tibiofíbula de rana también. Y después el 5 es una vértebra de serpiente.
Estos son los que he hecho yo. Y el del 1 al 7 son ratones, y si os podéis fijar, para identificar los ratones, todos son molares inferiores, derechos e izquierdos. Aquí, por ejemplo, para identificarlos utilizamos esta parte del esmalte, es más gruesa que esta, pero en el de al lado es al contrario, la parte de arriba es más gruesa que la parte de abajo. Después, para identificar los ratones que utilizamos, ¿cuántos triángulos tienen? Pues este tiene 5, pues este 7. Después, este de aquí, esta zona no está conectada, pero en este de aquí sí. Por lo tanto, son pequeñas claves que utilizamos para intentar identificar esos ratones. Y algo muy fácil para los arbicólidos es, por ejemplo, si el primer triángulo, en este caso, es izquierdo, pues es derecho, siempre es al contrario. En el resto ya cambia un poquito más la cosa, pero bueno. Aquí, por ejemplo, tenéis unas diferentes fotos de, por ejemplo, la musaraña, un murciélago, una rana y el Kionomis nivalis, que es el topillo nival. Vale, ahora vamos a intentar comparar un poco lo que pasa con Covairós y los yacimientos donde se ha estudiado micro en el noroeste peninsular. En este caso solo tenemos dos, que es Abaliña y Valdavara 1. En Covairós tenemos 13 para el nivel 2 y 17 para el nivel 3. En Valdavara tenemos 14 y en la Abaliña 19. También a través de la Guía dos Mamíferos de Galicia intentamos ver cuántas especies hay representadas en la región de Covairós, y actualmente tenemos 23, que tienen diferentes requerimientos, que si eurosiberiano, que si de Europa Central, que si Mediterráneo, y es importante saber el número de especies porque se suele asimilar desde el punto de vista paleoecológico que cuantos más especies hayas, más diversidad, y es como que tendríamos una población más heterogénea y más compleja desde el punto de vista paleoambiental. Con respecto a las temperaturas y las precipitaciones, con los métodos que os presenté somos capaces de obtener una estimación de cuáles serían las temperaturas y las precipitaciones durante la formación del yacimiento. Aquí sería el mutual, donde superponemos capas, y el modelo bioclimático. Vale, aquí MAT es temperatura media anual, y tenemos siempre desviación estándar, máximo, mínimo, y este logo de aquí es el delta, que sería la diferencia entre la actual y la que nosotros obtenemos a partir de nuestra metodología. MTW es la temperatura del mes más cálido, MTC mes más frío y MAP es precipitación media anual, y después los simbolitos, logos y demás es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué obtenemos en Covairós? En Covairós hemos visto que la temperatura media anual, que sería esta parte de aquí, cuando decimos que es menos, es que sería más baja. Sería mucho más baja que con respecto a la actual. Por ejemplo, para los niveles de Sapiens, 3,41 y para los neandertales, 2,92. Si tenemos en cuenta la desviación estándar, podemos decir que serían muy similares entre unos y otros. Con el modelo bioclimático, las diferencias no serían tan mayores, pero si os fijáis, la desviación estándar es mucho mayor. Y después, el mes más cálido y el mes más frío, también hablamos más fríos, pero nos vamos a centrar sobre todo en las precipitaciones. En este caso no están en negativo, sino que están en positivo, con lo cual quiere decir que llovía más y tendríamos más precipitaciones. Con respecto al ambiente. El ambiente, como podéis ver aquí, principalmente va a estar dominado por un bosque. Pero si nos fijamos en detalle, tenemos nivel 3, neandertales. El principal va a ser bosque, seguido de un ambiente abierto húmedo, rocoso y agua. Que tengamos aquí la proporción de agua tan elevada es muy importante porque tenemos un taxón que solo vive si hay un curso de agua cercano. Si no, no va a existir, que es la rata de agua. Si nos fijamos en los sapiens, el principal va a ser el bosque también, y después vamos a tener abierto húmedo y abierto seco y rocoso, pero la proporción de agua va a ser mucho menor. Si hacemos una especie de comparación y de discusión de comparando Covairós con los diferentes yacimientos, con la Cueva del Conde, la Cueva del Mirón, Teixoneres, la Arbreda y Gorham, hemos visto, aquí tenéis lo que se había puesto antes del MIS 3, y aquí tenemos las diferencias, el delta de las temperaturas más medias, el mes más frío, el mes más cálido, la temperatura media anual. Covairós, en los niveles de Neandertal están aquí y los de Sapiens están aquí. Y aquí tenemos un hiatus, que quiere decir que no tenemos registro para ese periodo. Vale, pues si nos vamos a Covairós, vemos que sería muy parecido a la Cueva del Conde, donde tenemos temperaturas de hasta 7 grados inferiores a las actuales. Pero si nos fijamos en las precipitaciones también van a ser más altas. Si tenemos en cuenta el nivel 2 de Covairós y lo comparamos con la Cueva del Conde o la Arbreda, vemos cómo estos también siguen este patrón.
temperaturas más bajas, precipitaciones más altas. Después lo hemos comparado con Gorham, que sería como el resquicio, el último registro que tenemos de neandertales en la península ibérica, y vemos como aquí las temperaturas son más bajas, pero no tanto, y las precipitaciones son un poquito más altas, pero tampoco mucho. Y también sería un ambiente principalmente dominado por bosque. Por lo tanto, si juntamos todo esto, vamos a ver que el ambiente de estos neandertales y sapiens es principalmente un bosque, donde tenemos temperaturas más bajas y precipitaciones más altas. Entonces, si conectamos esto con las hipótesis que habíamos hablado un poco de por qué se han extinguido los neandertales, aquí tenemos la presión demográfica y el clima. Hemos visto que el clima no ha sido como... bueno, yo creo que el clima no puede ser considerado como el único y principal factor de la extinción de los neandertales. Venimos de una población que ha sido capaz de adaptarse a cambios climáticos bastante más abruptos que los que vivió durante el MIS-3, con lo cual yo creo que lo mejor sería intentar unir hipótesis, es decir, ¿el clima pudo suponer un estrés? Por supuesto que sí, pero la llegada de los sapiens también pudo contribuir a que ellos se viesen un poquito más reducidos hacia el sur peninsular. Las principales conclusiones que obtenemos de Covairos es que se han identificado un total de 18 taxones, que las temperaturas más bajas y precipitaciones más altas, un poco con lo que os había comentado anteriormente, y también que así, con este estudio, hemos situado a Covairos en el debate sobre la extinción de los neandertales, aparte de que hemos registrado los últimos neandertales, los primeros humanos anatómicamente modernos. A modo de conclusión, y para no entretenerme mucho más, debemos de recordar que durante el Pleistoceno superior tenemos dos poblaciones, que son los Homo sapiens y el Homo neanderthalensis. Que tenemos muchas proxies que podemos utilizar para intentar reconstruir el clima. Hemos visto que si la botánica, que si la fauna con los animales más grandes, que los animales más pequeños, que si los coprolitos, que es la geoarqueología, pero todavía tenemos más. Después, intentar recordar que el Pleistoceno superior tiene una gran inestabilidad climática, donde los humanos y los neandertales han tenido que adaptarse. Y además considero que es muy importante intentar conocer cómo eran las circunstancias climáticas y ambientales, porque así podemos entrar en este debate e intentar participar de una manera pues mucho más activa. Sin mucho más, muchas gracias por la invitación y por vuestra atención. Ponnos un ejemplo de un sitio de hoy que tuviera un hábitat como aquí, cuando vivían aquí los neandertales. Pues si te fijaste, tenemos, bueno, los puntos que nos coinciden no se irían muy lejos de aquí. Mira. Porque para el Mutual Ecological, para este de aquí, pues serían como los tipos de hábitat que coincidirían con el que tenemos en Covairos. Que sería pues aquí, aquí y los de aquí. O sea, tampoco estamos yendo demasiado lejos. Pero a lo mejor nos vamos a zonas donde sí que son más frías. ¿Unos picos de Europa o algo así? Es que la altitud también es un tema que tenemos que intentar controlar y es algo que se está intentando hacer porque muchos de estos ratones que yo he utilizado viven a determinadas alturas. Por ejemplo, hay algunos que viven por encima de los 400, pero no pasan de los 2000. Así que esto también es un tema que tenemos que tener en cuenta para futuros estudios. Por lo tanto, no podemos decir que vivían en los picos de Europa porque a lo mejor este ratón no está en los picos de Europa, pero sí en la zona en torno. ¿Se encuentran megagrópidas fósiles? Sí. Sí, el problema que tenemos cuando encontramos egagrópilas fósiles es que tampoco sabemos si es una egagrópila, porque a veces están desintegradas, o si es la acumulación de varias. Pero sí que hemos encontrado egagrópilas individualizadas fósiles. Pero la egagrópila puede cambiar mucho su tamaño en función del animal. Por ejemplo, un tito alba, que es una lechuza, son relativamente pequeñas, pero si ya nos vamos a un búho real, ya serían mucho más grandes. Y van a romper los huesos de manera diferente. ¿Tenéis documentado GLIS? ¿Perdón? ¿Tenéis documentado GLIS en las segmentos? No. Y en los segmentos que has presentado, me ha parecido que tampoco estaba representado. En los de... Los que utilizas para comparar, tampoco estaba representado. No me suena tampoco. Pero no, en Covairos no tenemos glis. No tenemos ningún glído, de hecho.
Bueno, pues si no hay más preguntas.